Colosenses capítulo 2, nosotros seguimos con nuestro estudio aquí en la carta, ¿verdad?, que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia que estaba allá, ¿verdad? Y vamos a leer los versículos 13 al 15, póngase de pie cuando lo encuentre. 13, 14 y 15, y la palabra de Dios dice así, todos en voz alta: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre Celestial, le agradecemos, nuestro Dios, por darnos la oportunidad de estar esta mañana reunidos como iglesia, como un cuerpo en Cristo que somos. Padre, gracias por la libertad, Señor, de poder aún abrir la Biblia en este país y predicarla, mi Dios, enseñarla. Y también gracias por los dueños de este edificio, Padre, que nos permiten estar acá, mi Dios. El nuestro está en las manos tuyas. Y Padre, pues sabemos que conforme a tu perfecta voluntad, tú nos vas a llenar nuestras necesidades, Padre, que tenemos, Señor, de un edificio. Mientras tanto, ayúdanos a ser agradecidos contigo, con los dueños del edificio, que al final pues eres tú, pero los que lo están administrando acá en la tierra, Padre. Edifícanos pues, Padre, a través de tu palabra, y si alguien no tiene la seguridad de salvación, que hoy sea ese día, el día de salvación, que lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Pues mis queridos hermanos, en los versículos que hemos leído, encontramos conceptos, ideas u opiniones sobre el hombre y su vida, y también vemos algo relacionado a las fuerzas malignas. En este pasaje, Pablo presenta a los hermanos colosenses y también a cada uno de nosotros tres cosas. Primero nos enseña cómo es la vida del hombre sin Cristo. Después nos muestra la cancelación de la deuda del hombre. Y finalmente en el versículo 15 nos muestra la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hermanos, la persona sin Dios en su vida vive como vivíamos nosotros antes de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Sabíamos del pecado, pero no entendíamos en realidad las consecuencias del pecado y el destino que llevaba nuestra alma a causa de ese pecado. De acuerdo a la mentalidad de la persona sin Cristo, hoy en día se ve mucho esto. El pecado es un error humano. ¿Lo ha escuchado? El pecado es un error humano. Es una falta o falla a lo moral. El pecado es una reacción a la ofensa recibida. El pecado es una irresponsabilidad. Y el pecado es algo normal, sin efecto, una falla mental simplemente del ser humano. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos dice con claridad, con exactitud, qué es el pecado y hacia dónde nos llevaba el pecado. La Biblia dice que el pecado es una rebelión contra lo que Dios ha establecido, hermano, y lo vemos en su palabra. El pecado sí trae graves consecuencias a quienes lo practican. Aún después de conocer a Jesucristo, el pecado trae consecuencias sufrientes a aquellos que se rebelan contra la palabra de Dios, contra lo establecido con Dios, por Dios, o contra aquellos que violan su preciosa palabra. Sabíamos de la ley de Dios, pero no conocíamos en realidad su verdadero significado. Mirábamos la ley como una lista de reglas que Dios había escrito solo para cumplirlas. Sin embargo, no nos preocupábamos por conocer el verdadero significado de lo que la ley decía y lo que la ley de Dios dice.
La Biblia dice que la ley fue establecida para que el hombre conociera las cosas que son pecado delante de Dios, para que conociéramos lo miserable que somos delante de Dios a causa de nuestro pecado. También sabíamos que Cristo murió en una cruz, pero no comprendíamos todo el alcance que abarcaba el sacrificio del Cordero inmolado. En la religión nos enseñaron de la crucifixión de Jesucristo. En la religión nos dieron ciertos mandamientos a cumplir en esos días, que no es cierto, hermano. Pero no sabíamos exactamente qué es lo que estaba sucediendo en aquella cruz. Sabíamos que había muerto Jesucristo por nosotros, nos habían enseñado que era el Cordero de Dios, pero no alcanzábamos a entender la magnitud o el alcance de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Teníamos un vago o un ligero conocimiento, pero no sabíamos en realidad todo lo que envolvía la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué no lo entendíamos? Pues simplemente porque no éramos salvos. Y porque no éramos salvos, pues no teníamos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. ¿Por qué más no lo entendíamos? Bueno, porque la gente que nos enseñaba en la religión tampoco tenía el Espíritu Santo ni lo tiene. Por eso la gente está engañada, ¿verdad? A causa de que son engañados por personas que han sido engañados por muchos tiempos, por muchos años. Pero gracias a Dios, hermano, que un día Jesucristo nos encontró y nos salvó. Porque no es que usted y yo hayamos encontrado a Cristo, como mucha gente dice, encontré a Jesucristo. Nadie encuentra a Jesucristo. Lo buscan a su manera, por eso no lo encuentran. Por eso vino Cristo a buscar, dice Lucas en el capítulo 19, versículo 10, lo que se había perdido. Entonces el hombre anda perdido en las tinieblas. Y las tinieblas, usted sabe que cuando hay mucha oscuridad no se puede ver. Nosotros estábamos en las tinieblas del pecado, no podíamos ver a Jesucristo. No podíamos ver las cosas de Dios, ¿verdad? No teníamos el Espíritu Santo. Y andábamos perdidos en este mundo, por eso Dios mandó a Jesucristo a buscarnos y a salvarnos. Y Él salva a todo aquel que viene con un corazón arrepentido y con una fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermano, con la enseñanza de estos 3 versículos, Pablo da un paso más en su ataque contra las falsas enseñanzas que se habían filtrado en la iglesia colosense. Y hermano, usted tiene que aprender de la palabra de Dios para no ser engañado por la gente que le llega a tocar las puertas, por los que andan en las bicicletas y por muchas otras falsas religiones y sectas que hay a través del mundo. Nos dijo el pastor el viernes que aquí hace años atrás se hizo una encuesta y encontraron que había 1,200 religiones. Hace años atrás, ¿cuántas más habrá ahora? Y de todas ellas, solamente una es la verdadera. ¿Cuál es la verdadera? Los que creen en Jesucristo, los que han depositado su fe en Jesucristo. Entonces hay muchas religiones allá afuera, hay muchos caminos que llevan a la perdición, dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? En el Sermón del Monte. Pero hay un solo camino que lleva al cielo, y ese camino, ¿quién es? Jesucristo. Ahora, no solamente debemos de conocer el camino, debemos de conocer, ¿verdad?, a Jesucristo, la persona de Jesucristo, conocer su enseñanza, conocer, ¿verdad?, el por qué hizo estas cosas, ¿verdad?, saber más de Cristo. Y eso usted solamente lo va a encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Y cuando no entiende cosas o no sabe muchas cosas, ¿verdad?, aquí en la iglesia, ¿verdad?, nosotros estamos comprometidos, ¿verdad?, a enseñar la palabra de Dios. Porque hay iglesias que ya no la están enseñando, lamentablemente, hermanos. Hay iglesias que son puros eventos sociales, ¿verdad? Y lamentablemente, ¿verdad?, donde estuve esta semana ahí, ¿verdad?, hay una iglesia que puros eventos sociales, ¿verdad? Ya no les predican la palabra, ¿verdad? Dice mi familia allá donde ellos van, pues, ya no hay palabra de Dios, ¿verdad? Puros bienvenidas y cantos y esto y lo otro, y a veces ni predicación tienen. Qué triste es esto,
¿verdad? Y la persona que está encargada ahora de que escuchara lo que estoy diciendo aquí, a ver si se le prende un poquito el foco, ¿verdad? Y entienda la responsabilidad que tiene como pastor de alimentar sus ovejas. Y en el área acá donde nosotros andamos, hermano, donde nosotros estamos, hay iglesias que van para lo mismo. Puros eventos sociales, puras cosas sociales, ¿verdad? Música y anuncios y esto y otro por 45 o 50 minutos y 10, 15, 20 o 25 minutos de predicación, ¿verdad? Y ustedes no saben porque tienen años acá conmigo, ¿verdad? Ustedes saben la palabra de Dios, pero van a otra parte y se van a dar cuenta de ello. Por eso gente que se ha ido anda arrepentida, ¿verdad? Porque no encontraron lo que creían que también iban a hallar allá. La bendición de ser edificados a través de la palabra de Dios. Los hermanos que se suben aquí cuando no está el pastor, les enseñan la Biblia también, hermanos. Amén. Si no viene el pastor, no está el pastor, regrese por la tarde. Venga, porque usted no me sigue a mí, yo no quiero seguidores, hermano. Usted siga a Jesucristo, ¿verdad? Siga a Jesucristo, siga al que lo rescató, al que lo salvó. Yo no salvé a nadie, yo no rescaté a nadie, ¿verdad? Y no andaba de vacaciones, estaba predicando la palabra de Dios. Estaba enseñando también, ¿verdad? Y aún me falta otras saliditas, pues no le voy a decir cuándo. Pero venga, para que se alimente. Entonces, en esta oportunidad, el tema es la gran obra de Cristo en la cruz. La gran obra de Cristo en la cruz. Ahora, ¿cuál fue su obra? Primeramente, abrió la puerta para la vida espiritual, hermano. Abrió la puerta para la vida espiritual. Todas las personas llegamos a esta tierra espiritualmente muertos. Amén. Todas las personas llegamos a esta tierra espiritualmente muertos. La Biblia dice que el pecado es quien mantiene al hombre espiritualmente muerto. Es el pecado. Nosotros llegamos con pecado. Quiere decir que espiritualmente, antes de conocer a Jesucristo, estamos muertos. Dice la primera parte del versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Estando muertos en qué? En pecados. Y el texto que leyó nuestro hermano en Efesios capítulo 2, vaya allá. Mire lo que dice la palabra de Dios, no de un hombre, de una institución, de una iglesia, de un pastor, de una mujer. Mire, el 2 dice, y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2:1, cuando estabais muertos en qué? Vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, antes de conocer a Jesucristo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea que seguíamos lo que la gente decía, ¿verdad? Éramos imitadores de la gente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está hablando el diablo, ¿verdad? Entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo, una vez más, antes de conocer a Jesucristo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Está leyendo conmigo, hermano, hermana? Porque la Biblia la trae, pero para leerla. Aún estando nosotros muertos en pecados, mire, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, es un favor que usted y yo no merecíamos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos los venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Mire la obra o la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo estaba crucificado en la cruz, Él estaba abriendo una puerta para el perdón de los pecados de todos los hombres. Amén. Estaba abriendo esa puerta para el perdón de los pecados de todos los seres humanos.
La puerta para el perdón de los pecados y para la vida espiritual, hermanos, está abierta. Pero el hombre decide entrar o no entrar por la puerta que Cristo abrió. Por eso nos dio libre albedrío. ¿Cuál es el trabajo del Evangelio? Que el hombre lo escuche. Que escuche que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día entre los muertos y está vivo. Amén. Ese es el Evangelio. Y que aquel que cree en Él no se pierde, sino que va a tener vida eterna. Amén. Aquella persona que ya no confía en sus obras para salvación, sino que ahora confía en el acto de Cristo en la cruz del Calvario, se salva. Esa es la gran obra. En esa cruz se estaba abriendo la puerta. La gente que estaba mirando ahí no entendía lo que estaba sucediendo en esa cruz. Pero la palabra de Dios nos muestra que allí se estaba abriendo la puerta para que usted y yo, hermano, ahora tengamos la vida eterna. Quizás usted no se haya puesto a meditar en ello. Quizás aún no entendía esto. Pero alguien nos lo enseña. Entonces, fíjese bien que lo de la cruz no es nada más que Cristo murió y ya. No, hay muchas cosas que podemos ver en la cruz del Calvario. Y esa es una de ellas. Que allí Cristo, cuando dijo consumado es, ¿la puerta qué? Se abrió. Para que ahora cualquier persona, no importa nacionalidad, no importa el intelecto, no importa de dónde viene, ¿verdad? Si se arrepiente y cree en Jesucristo, se salva. Estábamos muertos en pecado. Eso fue lo que sucedió con usted y conmigo, hermano. Muertos en delitos y pecados caminábamos por este mundo, haciendo los deseos de nuestra carne, algunos con el alcohol, otros con las drogas, otros con el adulterio, la fornicación, con el chisme, bueno, póngale ahí. Muertos, camino a dónde? Al infierno. Pero como dice el canto, una mirada de fe, un acto de arrepentimiento. En ese momento el alma se salva. Ahora tiene vida ¿qué? Vida espiritual. O sea, vida eterna nos está esperando en el cielo. Pero hoy tenemos vida espiritual nosotros. Ya no estamos muertos, tenemos vida espiritual, hermano. Ahora ya sabemos lo que hacemos. Antes teníamos una idea del pecado, una idea vaga del pecado, ¿verdad? Una idea vaga del infierno, pero hoy sabemos en realidad de dónde nos rescató el Señor Jesucristo, hermano. Amén. Qué precioso saber eso, hermano. Que ya su alma, mi alma, ya no va a sufrir en la condenación eterna, ahora va a disfrutar de una vida eterna en el cielo con Dios. Amén. Bendición saber todas estas cosas, ¿verdad? Dice la segunda parte aquí, el verso 13, dice, muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Quién nos dio la vida? Dios. ¿En quién? En Jesucristo. Y luego dice, perdonándoos todos, ¿qué? Todos los pecados, hermano. La segunda cosa que el Señor hizo, ¿verdad? La primera cosa que el Señor hizo fue darnos la vida espiritual. Para ello nos perdonó todos ¿qué? Todos los pecados. No queda uno que no perdonara el Señor. Todos los perdonó el Señor en Cristo Jesús, allá en la cruz del Calvario, hermano. ¿Qué dice Romanos 6:23 para aquellos que se evangelizan? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No dice así la Biblia? Entonces, ¿cuál era la paga de nuestros pecados antes de conocer a Jesucristo? La muerte, la condenación eterna, el sufrimiento eterno. Y qué triste que muchos cristianos en estos días no valoran la muerte de Cristo. Qué triste que viven su vida como les da su gana, que usan su tiempo a su manera, aún en la carne, lo puedo decir. No tienen sus prioridades en orden. Y hermano, hermana, tu prioridad es agradar a Jesucristo. Tu prioridad es vivir para Cristo. Tu prioridad es obedecer a Cristo. Ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tus padres. Es Jesucristo primero. Porque Él fue el que murió por ti, no fueron tus padres, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. No, fue Jesucristo, hermano. Y hoy veo un montón de gente, no solamente aquí, las oportunidades que me da Dios andar allá afuera, ¿verdad? A ver, uno sirviendo para que la gente los vea.
Otros sentados nada más en las bancas, calentando las bancas. Otros nada más viendo a ver qué hace mal los líderes de la iglesia. Otros nada más dando opiniones, pero no se mueven, no hacen nada. No murió Cristo solamente por el pastor, por los líderes, también por usted, hermano, hermana, para que se ponga a trabajar, para que se ponga a servir al Señor Jesucristo, y otros también entren por esa puerta espiritual que usted ya tiene, hermano, hermana. Amén. Pero ¿dónde andamos envueltos? En lo terrenal. ¿Qué no es cierto, hermanos? ¿Sí o no? Puro terrenal, 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 terrenal. Si tengo tiempo voy a la iglesia. Si tengo tiempo voy a las actividades de la iglesia. Si tengo tiempo evangelizo. Si tengo tiempo doy un estudio. Si tengo tiempo pues voy a todos los servicios. Y nada más si tengo tiempo. Y su tiempo lo están invirtiendo en las cosas terrenales, sea dinero, sea materiales, sea deporte, sea bueno, de todo ahí. ¿Qué hizo Cristo por ti en la cruz del Calvario? Te dio vida espiritual. ¿Sabías? Te dio vida espiritual. Si no haya sido por eso, hermano, tu alma y mi alma fueran directamente al infierno. Amén. Si tú no hayas respondido a ese mensaje de salvación, quizás ni hubieses conocido a quien ahora es tu cónyuge. Si él no te hubiese dado vida espiritual, quizás ahorita ya no estuvieras con tu esposo, con tu esposa. ¿Sí o no? Alguien nos tiene que abrir los ojos. Y hermano, yo creo que esa es una de las razones del por qué, y lo digo con cuidado, Dios me da oportunidad de predicar en otras partes. Porque yo predico la palabra, así como se lo estoy diciendo a usted, se los digo a ellos allá. Amén. Porque uno no tiene que hacerse publicidad, uno no tiene que buscar promotores acá abajo. El promotor, el que nos promete, tiene que ser Dios, porque honramos su palabra. Amén. Número 2. Otra, la obra grande de Jesucristo. La número 2 es que canceló nuestra deuda. Miren el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Para entender esto, déjeme decirle, hermano, que anulando viene del griego ejaleipsas, que también significa borrar, quitar y cancelar. Dice bien, sobre todo la palabra cancelar. Acta viene de otro griego que es heiroirafón, que también indica un pagaré o documento de deuda o comprobante de una deuda o nota legal de deuda. Decretos, de la raíz griega doimasin, y significa reglamento, regla, ley y mandamiento. Ahora, con esto en mente, y te lo estoy enseñando no para decirte que sé mucho esto del griego, no, para entender, para que nos dé más luz. Sabiendo esto, ahora podemos decir con certeza que Cristo en la cruz canceló o anuló el documento que por causa del pecado nos hacía deudores a Dios. ¿Éramos deudores a quién? A Dios. ¿A causa de qué? De nuestro pecado, de mi pecado, de tu pecado. ¿Okay? Ahora, la ley, que por sus muchos requisitos condenaba al hombre, pues nadie puede cumplir con todas sus demandas, hermano. Nadie puede cumplir con la ley. Cristo la canceló. Cristo la quitó en la cruz como medio de salvación. ¿La clavó dónde? En la cruz. Además, la ley no solo se basaba en los 10 mandamientos. La ley tenía muchísimas ceremonias, reglas ceremoniales y ordenanzas en cuanto a abstinencias, fiestas, comidas y otras cosas más. Con su muerte y con su sangre, hermanos, Cristo en la cruz estaba pagando nuestra deuda. ¿Lo entendemos? Con su sangre estaba pagando ¿qué? Nuestras deudas.
En la cruz, Jesucristo estaba pagando el precio de nuestros pecados. Esto significa que ya no debemos nada. Dice el alcance que tiene este versículo. Aunque nadie lo podía mirar con los ojos allá, y muchas veces usted y yo no lo entendemos, cuando Él estaba muriendo allí y dijo otra vez, consumado es, allí estaba pagando, cubriendo todo la deuda que usted y yo teníamos ante Dios a causa de nuestros pecados. ¿Qué tanto debías tú, hermano? ¿Qué tanto debía yo? Piensa, hermano. Considera un poquito. Ya no pienses tanto en el dinerito. Ya no pienses tanto en la ropita. Ya no pienses tanto en tu belleza externa. Ya no pienses, ahorita no pienses tanto en tus hijos materialmente hablando. ¿Me explico? No pienses tanto en tu casa, en tu carro. No pienses tanto en tu trabajo, porque todo eso es ¿qué? Terrenal. No digo vano, todo eso es terrenal. Ese aquí en la tierra, hermanos. ¿Me estoy explicando? Piensa lo que tú debías. Piensa hacia dónde te llevaba esa deuda. Cuando alguien no paga aquí algo, muchas veces lo llevan ¿qué? Preso. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? O te quitan lo que tienes. Pero considera la deuda que tú tenías. ¿A dónde te llevaba? A mí me llevaba al infierno. Amén. A mí me llevaba al sufrimiento eterno. ¿Sí o no? A mí me llevaba a la separación de Dios por los siglos de los siglos. Yo no sé si tú has pensado, has considerado eso. Pero quiero que pienses, hermano, no solamente ahorita, en casa. Piensa, verás, todo lo que tú debías a Dios. Y en esa cruz, cuando Cristo estaba ahí, sufriendo por ti y por mí, y su sangre derramada allí sobre su cuerpo, que iba cayendo gota a gota, estaba pagando tu deuda. Piénsalo, míralo de esa manera. No la deuda de todos, piénsalo nada más para que sea algo más, quizás más efectivo para tu vida, para que sea de más valor, hermano. Estaba derramando sus gotas para pagar la deuda que tú debías por tus pecados a Dios. Ahora, hay un canto que dice: mi vida di por ti. ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan lo que dice después? ¿Y tú qué has dado por mí? Y habla de la sangre, y habla del sufrimiento. ¿Tú qué das por Cristo, hermano? ¿Qué has dado hasta ahorita? ¿A quién le hablaste esa semana de Jesucristo? ¿A quién le hablaste? ¿O a quién le diste un folletito? Piensa. ¿Le diste gracias a Jesucristo por tu salvación a través de estos días? ¿Has pensado en tus familiares dónde van a ir cuando se mueran sin Cristo? ¿Has pensado? ¿Te has puesto a meditar el testimonio que le estás dando a ellos? Porque muchas veces el testimonio es un obstáculo para que otros vengan a Jesucristo. Hasta tus mismos vecinos, por la vida que tú vives, no quieren venir a Cristo. ¿Me estoy explicando? Tus hijos, quizás no todos son salvos. No porque vienen a la iglesia son salvos. No porque aceptaron a Cristo a los 5, 6, 7, 8 años, muchas veces ni siquiera saben lo que están haciendo y ya son salvos. ¿Sí me explico? ¿Te estás preocupando por ellos? ¿O te preocupas nada más para que se paren bien ahí en la caja de bateo? ¿O para que cómo pegan el balón? ¿O cómo se acomoden como el COVID para la canasta? ¿O cómo usar los aparatos nuevos que esta tecnología que está haciendo? Hermanos, son cosas buenas y necesarias a cierto punto. Amén. Pero si esos hijos no conocen a Cristo, pueden ser los mejores deportistas, los de más dinero, pero su alma se va a perder en el infierno. ¿Y a quién le va a echar la culpa?
¿A la iglesia? ¿Al pastor? A usted, hermano, hermana. A usted, ¿por qué? Porque no hizo el trabajo que Dios le encomendó a usted. Dios no le dio hijos nada más para esto, hermano. Dios le dio hijos para que, ¿qué? Los enseñe, los entrene, para que ellos también, ¿qué? Evangelicen a un mundo sin Cristo. Amén. Pero no nos ponemos a pensar, hermano, todo lo que debíamos nosotros. Y Jesucristo lo fue a pagar en la cruz del Calvario. ¿Quién tenía que estar en esa cruz pagando la deuda? Yo, usted. ¿Pero quién lo fue a hacer? Jesucristo, porque la sangre de nosotros, nuestra muerte, nuestro sacrificio, no cumplían los requisitos de Dios porque somos pecadores. Tenía que ser ese cordero inmolado, ese cordero sin mancha, sin contaminación de Isaías 53. Tenía que ser Él, porque solamente esa sangre iba a aceptar el Señor para el perdón de nuestros pecados, para anular la cuenta que nosotros teníamos ahí con Él. Y algunos teníamos cuentas más grandes. ¿O no es cierto? Pero aún así, hermano, el Señor Jesucristo la pagó por usted y por mí. Jesucristo allí en la cruz estaba pagando el precio de nuestros pecados. Así que usted y yo ya no debemos más, hermano, hermana. Ya no debemos más. Si quiere textos, escriba. No le acabo el tiempo. Vamos a ir a Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz. 2:14. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea que tanto de judíos como de gentiles, ¿verdad? Esos pecados de esta gente, los suyos, los míos, los estaba pagando Cristo en la cruz del Calvario, esa deuda. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y éramos ¿qué? ¿Enemigos de quién? Del Señor. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los cuales estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, nos libertó, nos rescató, nos salvó de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Hermano, todo lo que estaba pasando en la cruz del Calvario en aquel tiempo la gente no lo entendió. En este tiempo la gente tampoco lo comprende, lo entiende. ¿Quién se lo tiene que enseñar? Yo. Pero para enseñar debemos de ¿qué? De aprender primero. Por eso estamos acá. Amén. Si no, ¿qué le vas a enseñar? No, para aprender, para enseñar hay que aprender primero. Hay que meternos a la Biblia, hay que meternos a la Escritura. Y dice Gálatas también 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese otra vez, rescatar, salvar, liberar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Qué bendición, hermano! Que ahora podemos entender por medio del Espíritu Santo la palabra de Dios, que allí en la cruz el Señor Jesucristo estaba pagando tu deuda y mi deuda. ¿Amén? Y que ahora usted y yo, ¿no qué? No debemos nada. No es de regocijarse uno, hermano, hermana. No es de que usted y yo, ¿verdad?, no vivamos una vida
con tranquilidad. Porque muchas veces la gente dice que es salva, pero viven con miedo, que si pecan van a perder la salvación. Cuando la salvación, dice el Señor, que es eterna. Amén. Y que ya Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Que ya usted no debemos, ¿qué? Nada. Usted ya no debe nada. Aunque la gente, su cónyuge, aunque la gente incrédula le diga, pero esto eras tú. No. Sí, yo era todo eso, pero ya Cristo lo pagó por mí en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Porque no podemos negar si éramos esas cosas. Mentirosos algunos, ¿o no es cierto? Y si usted sigue siendo mentiroso, qué triste. ¿Sí o no? Ya no es, el cristiano ya no está para andar mintiendo, para estar practicando la mentira. Por eso Pablo dice en Efesios que el que mentía no mienta más. ¿No dice así? El que hurtaba no hurte más. ¿Por qué? Porque ahora, hermano, ya nuestra deuda ya la pagó, ahora podemos vivir nosotros una vida glorificando a Dios. Sí, somos pecadores, sí, pero ya no somos practicantes del pecado. Amén. El que adulteraba o fornicaba aún con los mismos ojos ya no debe andar haciendo eso. Ni un amén. Sí, mire, hermanos, Dios lo sabe. Dios lo ve todo. Dios conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón, sabe cómo andamos. Así que hay que tener cuidado, hermano, con lo que sale de nuestra boca, con lo que piensa nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Hermano, Dios Jesucristo, o Dios en Jesucristo, vino a cancelar la deuda de nosotros. Fíjese bien lo que le voy a decir. No estoy diciendo que Cristo canceló la ley. ¿Me explico? Piense esto. Lo que estoy enseñando es que Cristo la anuló en lo referente a la salvación. ¿Me explico? No que ya no voy a cumplir con la ley, con los 10 mandamientos. Hay que esforzarnos en cumplirla. Amén. La anuló, la canceló referente a la salvación. Pero la ley está en Cristo, la cumplió. Amén. Nosotros tenemos que practicar eso, ¿verdad? Tenemos que vivir, porque la ley nos lleva a Jesucristo y nos lleva a vivir una vida limpia, pura y santa para Dios. Y eso es como debemos de vivir también. Y ya muchas iglesias, hablar de santidad es algo antiguo, es algo pasado de moda, es ser extremista, es ser legalista, es estar anticuado. Mas la Biblia sigue diciendo ahí, sed santos porque yo soy santo. ¿No dice la Biblia así? Y la Biblia dice, Jesucristo dice que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre, hermano. Entonces la Biblia hay que cumplirla, hay que buscar la santidad de vida, ¿qué no es cierto? Entre más santo vive un cristiano, más bendecido es por Dios. Más bendecidos por Dios, porque a Dios le agradan los cristianos obedientes. Y hermanos, en la cruz no solo borró el pecado Jesucristo, sino que también borró el poder del pecado. Amén. Bíblicamente, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces, ¿por qué peco? Porque quieres. Antes nos controlaba el pecado, ¿no es cierto? No podíamos, no, estaba habituado, estábamos en las tinieblas, andábamos en el pecado, lo practicábamos. No teníamos poder contra él. Pero ahora, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. De poder, de amor, de dominio propio. ¿Qué no dice la Biblia así? Entonces quiere decir que si yo peco, tú pecas, es porque lo hemos decidido hacer. Es que me provocaron. Usted respondió, yo respondí a la provocación. Es que me haces pecar. No, peca porque quiere. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Piense. Considere eso. Mire Romanos 6. Y la Biblia dice, hermanos,
Romanos 6, verso 11. Dice así, miren: así también vosotros, considerados muertos ¿a qué? Al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Fíjese, como vivos de entre los muertos. ¿Cómo vivíamos antes? Muertos. O sea, espiritualmente hablando. ¿Quién nos dio vida? Jesucristo, ya lo vimos en Efesios capítulo 2. Dios nos dio vida en Jesucristo. Entonces, antes obedecíamos al pecado por naturaleza. No podíamos decirle no, porque ese era el ambiente del viejo hombre. Pecado y pecado y pecado y pecado y pecado, ¿no es cierto? Pero cuando Cristo vino a nosotros, antes reinaba. Cristo le quitó el reinado. Ya no, cuando hablamos de la palabra reinado de rey, estamos hablando de poder, de autoridad. Esto quiere decir que el pecado no tiene poder en nosotros. Ahora, si tienes a Cristo, amén, si verdaderamente eres salvo, hermano, el poder ya no tiene poder sobre ti. Esto significa que cuando tú o yo pecamos, lo hacemos porque queremos. Amén. Porque ya el Señor Jesucristo en la cruz destruyó todo. Amén. Con eso entramos a la tercera cosa, que es el verso 15. Primero, la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario es que abrió la puerta para la vida espiritual. Ya lo miramos. La segunda cosa la acabamos de ver. Él canceló nuestra deuda ahí en la cruz. Amén. Y la tercera cosa que vemos acá por esta ocasión que Cristo hizo en la cruz del Calvario es derrotó las fuerzas malignas. Verso 15. Derrotó las fuerzas malignas. Derrotó al diablo con su ejército de ángeles caídos. Verso 15. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. En la cruz. La palabra despojando viene de otro griego y es apedusamenos y significa desarmar y cortar. En el caso que estamos hablando, desarmar las fuerzas malas de todo poder maligno. Dice bien. Y hermanos, no cabe duda que Pablo se está refiriendo aquí al diablo y a su ejército de ángeles caídos, que con su poder limitado persiguió y atacó a Cristo durante su ministerio terrenal. Y eso usted lo puede ver en los evangelios. Desde que Jesús nació, el diablo lo quiso destruir. ¿Sí o no? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿No andaba el Herodes buscándolo? Que según eso para adorarlo. ¿Qué quería hacer? Matarlo. ¿Quién estaba detrás? Satanás, el diablo. Cuando él inició su ministerio, rápidamente no lo tentó con tres cosas, no lo atacó con tres cosas. ¿Para qué? Para destruirlo. Después lo siguió haciendo, cambiaba estrategias, usaba a la gente, a su mismo pueblo usó. ¿Sí o no? ¿El diablo lo llevó a la cruz del Calvario? No. Él le dijo a Pedro, ¿verdad? Baja tu espada. ¿Qué no sabes que yo tengo millones de ángeles para que me defiendan? Pero él tenía que ir a la cruz del Calvario.
¿Por qué tenía que ir a la cruz del Calvario? Para darnos vida espiritual. Porque andábamos en tinieblas de pecado, ¿sí o no? Para cancelar la deuda ¿de qué? De nuestro pecado y para derrotar al diablo. Génesis 3:15. ¿Y tú lo vas a qué? ¿Cómo dice Génesis 3:15? Dice, pero él te va a dar la cabeza. Tú lo vas a morder el calcañar, pero él te va a dar la cabeza. Ahí Jesucristo le estaba dando al diablo todos esos poderes limitados, hermano. Ahí estaba haciendo Cristo en la cruz del Calvario. Y nosotros no nos ponemos a pensar eso, hermano. Antes éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo. ¿Sí o no? Ahora el diablo ya no tiene poder sobre ti ni sobre mí. ¿Por qué? Porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Entonces, cristianos, es que el enemigo, es que el diablo, es que esto y que el otro, no, hombre, hermano. El diablo en Cristo no tiene poder contra ti y contra mí. ¿Por qué? Porque el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Amén. Amén, hermano. El diablo y su legión de ángeles malignos ahí mantienen espiritualmente ciegas a las personas que aún están muertas en sus pecados. A usted y a mí nos mantuvo ciegos por muchos años en aquella religión falsa. Que hace que con las cosas del mundo le enseña herejías, enseñanzas, caminos equivocados para ir al cielo, los tiene ciegos. Usted y yo estábamos ciegos. ¿Quién nos quitó la venda? Jesucristo, hermano. Pero en 2 Corintios, vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4. Según los Corintios 4:3, y dice la palabra, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está ¿qué? Encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Quién nos tenía cegados a nosotros? Satanás. ¿Quién nos quitó la vela? Jesucristo. ¿Quién tiene cegado a nuestros familiares incrédulos? El diablo. ¿Quién les puede quitar la venda? Jesucristo. ¿Quién les tiene que llevar el evangelio de Cristo? Yo. ¿Ya? Con mi vida y con la palabra de Dios. Porque, hermanos, si tu vida y mi vida no son buenas delante de ellos, no son gratas, ellos no van a creer al evangelio. No van a creer. Y es posible que algunos por eso no vienen, por la manera en que les hablamos o les presentamos el evangelio. Muchos cristianos quieren convertir a sus familiares. Y nosotros lo que tenemos que hacer es presentarles el evangelio, y el que los convierte es el Espíritu Santo. ¿Me explico? A la fuerza le quieren meter el evangelio. O los que tocamos puertas o tocan puertas, a fuerzas que tiene que aceptar. Su trabajo es presentar el evangelio y dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en sus corazones. Amén. ¿No quiere? Pues seguir a la siguiente casa o con la siguiente persona. Pero usted ya cumplió con el mandato de Dios, o comparte el mandato de Dios. Amén. Pero no nos a fuerza no, hermano. Ni Cristo nos forza, ni Dios obliga. Dios dice que prediquemos el evangelio y Él se encarga de lo demás. Amén. Predíquelo. Pero porque el diablo nos tiene ¿qué? Ciegos. Además, Satanás con su poder limitado y junto a su ejército, sí, tientan y atacan a los hijos de Dios. ¿O no es cierto? Si nos atacan, si nos tientan, pero Él no tiene poder como tenía antes.
Si usted cae en sus engaños, en sus trampas, en sus tentaciones, es porque usted quiso, porque yo quise. Amén. Es que otra vez me provocó y le echa la culpa a otra. No, es verdad, te provocaron, pero quien reaccionó fue usted. Es que estos niños, ¿cómo me...? No, hombre, pues que no le dio un espíritu de dominio propio Dios. ¿Sí o no? Ya me tienes hasta aquí, hasta la coronilla. ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Cuál es la coronilla? No me han dicho, ¿no? Ya me tienes hasta la coronilla con tus cosas. Ya no te soporto más. Le dice al cónyuge. Y hermanos, si Cristo nos dijera así a nosotros. Por eso nos dio de su espíritu. Para tener control, para tener dominio propio, para amar a la gente. Que es difícil, muchas veces sí, hermano. Pero no te has puesto a pensar que tú también eres bien difícil para amar. Sí. Y que también eres bien difícil para soportar. Sí. Pero siempre lo vemos en quién. En otros. Y el diablo te está provocando. Por eso Dios en Efesios, ¿verdad? 6 nos dice, mira, y hasta de memoria algunos los conocemos. Pero dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. El diablo anda como león rugiente, dice 1 Pedro 5:8, buscando a quien devorar. El diablo no duerme, no descansa, el diablo no agarra vacaciones. Amén. El diablo anda, mira, como ese león hambriento que quiere destruir los cristianos. En ocasiones el diablo anda por aquí, en ocasiones anda en otra parte del mundo, pero él tiene distribuido su ejército por todo el mundo. Y hace la misma función del diablo. Destruirnos a usted y a mí. ¿Y cuántos cristianos no ha destruido ya? Satanás los ha provocado. Unos en adulterio, otros en fornicación, otros en sabe cuántas cosas más. ¿O no es cierto, hermano? ¿Quién te empujó? ¿Quién te forzó? ¿Quién nos forza? Nadie. Nosotros respondemos simplemente a la tentación. Amén. Amén, hermano. Somos tentados, sí, pero eso no quiere decir que estamos pecando. Pecamos cuando caemos ¿en qué? En la tentación, hermano. Por eso Dios nos dice, llénate de mi poder, porque en nuestro propio poder, el diablo aún, que ha sido destronado, nos destruye. Pero no porque él tiene poder para destruirte, sino porque tú has que respondido, hermano. ¿Sí o no? Mira, esos agarrones que hay a veces entre esposo y esposa, ¿quién cree que está atrás? Provocando nuestra carne. ¿Y nosotros qué hacemos? Respondemos. ¿O no es cierto? Piensen. Es que tú, y el que tú, y que tú, y que tú, y el diablo. ¿Sí o no? Y siguen, y ra, ra, ra. ¿O no es cierto? ¿Y qué está haciendo el diablo? Destruyéndonos poco a poquito, mira. Mira, ya un matrimonio que ya no le gusta andar juntos, que ya no desean estar juntos como estaba antes, un peligro. Mira, ya van. Y si no hacen algo, se van a destruir. Hay que ir con el pastor, no, porque nos va a quitar el ministerio. No, primero no luego. ¿Y qué prefiere? ¿Que le quiten el ministerio y su hogar se va a mantener unido? Se va a destruir y va a perder todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Además el pastor que está aquí no es tan como lo creen. Les da oportunidades. Pero si no hacen caso, entonces muévase. Porque el ministerio, no es mío, es de Dios. A mí solamente me ha puesto a ministrar, hermano. ¿Sí o no, hermano? Y una persona que no está capacitada para un ministerio, hay que moverlo, que se arregle. ¿O no es cierto? Piénsenle.
Piénsenle. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Venció todos los poderes malignos. Ahí lo dice el 15. En la cruz del Calvario Cristo triunfó sobre Satanás y sus fuerzas del mal. Ahí desarmó, quebró, destruyó todos los poderes, tanto el diablo como a sus ángeles caídos. ¿Quiere un texto más? Porque aún tenemos tiempo. Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó en lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿quién? Al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, le quitó el reinado y dominio al diablo de tu vida y de mi vida en la cruz del Calvario. Amén. Amén, hermano. Mira, sí, aunque la gente que estaba presente otra vez en la crucifixión, lo repito, no podía entender y menos ver el acontecimiento de la cruz, allí el Señor estaba destruyendo los poderes malignos, hermano. 3 cosas hemos visto. En la cruz Cristo abrió la puerta para la vida espiritual, en la cruz Cristo canceló nuestra deuda y en la cruz Cristo derrotó las fuerzas del maligno. Pero, ¿de qué nos ayuda a saber estas cosas, hermano? Nos ayuda a disfrutar nuestra vida cristiana, hermano. Amén. Nos ayuda a disfrutar nuestra vida cristiana. Nuestros pecados ya han sido perdonados. Otros nos pueden decir que éramos esto, lo otro, sí, pero ya Dios los perdonó. Ahora podemos vivir una vida espiritual, una vida nueva en Cristo. Ya no debemos nada. Cristo canceló nuestra deuda. Él pagó por nuestros pecados, hermano. No fue una religión, no fue un hombre o una mujer, fue Jesucristo. Y como prioridad y en primer lugar, a Él le debemos de ser fieles, no a los hombres, a Jesucristo. Y después hay que ser fieles a los hermanos, pero a esos hermanos que también le son fieles a Cristo y a su palabra. Que yo no le voy a ser fiel a un cristiano por mucho reconocimiento que tenga, muy conocido, un escritor y todo eso, si está violando la palabra de Dios. Mi fidelidad está para Cristo y después para los hombres, los cristianos, ¿verdad?, que respetan la palabra de Dios. Amén. Las fuerzas del diablo no tienen poder sobre ti ni sobre mí. Cristo las venció en la cruz, hermano. Entonces, ¿qué debo practicar? Pues practicar la libertad que Cristo me dio. Amén. Soy libre, usted es libre, pero no para hacer lo que quiera, para vivir como usted quiera. Es libre para adorar a Dios. Amén. Para eso es libre. No es libre para decir yo puedo hacer lo que yo quiera. No, pues ustedes antes de conocer a Cristo hacían lo que querían. Usted tiene libertad para poder obedecer a Dios ahora. Amén. Que el diablo ya no tiene poder sobre usted. Usted es libre para servir al Señor, porque ya no le sirve a hombres, ahora le sirve a Cristo. Amén. Amén. Ahora usted es libre, hermano. Libre de todas aquellas cosas, ¿verdad? El temor a la muerte, del temor al futuro, el temor a ¿qué será de mí, a mi vejez? Hermano, todo está en las manos del Señor Jesucristo. Amén. Que a lo mejor ni llega viejo, los jóvenes pues. ¿Sí me explico? ¿Y cómo me veré yo cuando tenga la edad del pastor? Ni piense eso, hermano. Algunos ya me pasaron. Y otros, ¿quién sabe si Dios los va a dejar llegar? ¿Quién tiene seguridad? Dios conoce nuestra vida, hermanos. Así que hay que vivir con libertad. Y otra cosa, hay que ser agradecidos con Cristo por su obra expiatoria. Agradezca a Dios, hermano, por lo que Él hizo. Vida espiritual, pagó la deuda de su pecado y le liberó del poder del diablo. ¿Qué más quiere para disfrutar la vida y para servir a Dios? ¿Qué más necesita usted? Para regocijarse. Tantas cosas a nuestro alrededor que nos quieren quitar el gozo. Amén.
Pero en Cristo podemos mantener el gozo del Espíritu. Amén. Con dinero o sin dinero, ¿verdad? Soltero, con esposa, ¿verdad? También los esposos debemos de regocijarnos y las esposas también. Amén. ¿No es cierto? El hermano Lolo le echó el brazo así. ¿Se da cuenta? Pero los que no tienen la esposa acá, no tienen el esposo acá, oren por su familia. Amén. Amén. Para que también ellos estén gozándose con Cristo. Y lleve a otros, hermano. Lleve a otros el Evangelio de Jesucristo. Enséñenle estas 3 cosas que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Añade eso al plan de evangelización que tenemos en Romanos. Agréguele esas 3 cosas. Y no se aparte de la sana doctrina. Amén. No todas las iglesias enseñan la sana doctrina. Sí, afuera dicen, tienen sus nombres, pero no todos están fundados en la sana doctrina. No todos, aunque tengan sana doctrina, no todos se esfuerzan en enseñar la sana doctrina. Ya simplemente son eventos sociales los que hacen sus iglesias. Póngase de pie. Vamos a terminar en oración. Vamos a levantar las ofrendas. Y otra cosa, no se vaya a confundir y crea que por venir a la iglesia es algo. Amén. Asegúrese que es algo porque Cristo está por venir, ¿verdad?